Cuando pensamos en la Edad Media, muchos de nosotros inmediatamente vemos suciedad, brutalidad y atraso en nuestra mente. Pero, ¿y si esta época que a menudo consideramos oscura y primitiva, desarrolladas y basierten sich auf einem tiefen Verständnis ihrer Umgebung? Y reducidas a lo esencial. En este video te presentamos 7 geniales técnicas de supervivencia de la Edad Media, muchas de las cuales todavía son utilizadas por entusiastas del bushcraft, preppers y utilizadas por personas que viven fuera de la red. Y al final, tal vez descubras que estas personas estaban mejor preparadas para un colapso que nosotros. Primero, fuego de acero y piedra. En la Edad Media, el fuego no era una comodidad, era la base de la supervivencia. Era cocina, calor, luz, protección e incluso comunicación, y como no había cerillas, encendedores ni hornillos de gas, uno debía ser creativo con pedernal y acero. Esta técnica tiene siglos de antigüedad y funciona hasta hoy. Todo lo que se necesita es un trozo de pedernal, sílex y un acero rico en carbono. Si se golpean ambos en el ángulo correcto, se generan pequeñas chispas calientes. Pero solo las chispas no son suficientes. Lo crucial es el material de yesca, seco, fino y extremadamente inflamable. Las personas en la Edad Media utilizaban para ello trozos de tela carbonizados bajo falta de oxígeno, llamados charclot, hongos de árbol secos como el yesquero del hongo pata de caballo o fibras finamente desmenuzadas de lino, musgo o corteza de árbol. La chispa debía darse cuidadosamente en este material y luego, con un suave soplo hasta convertirse en llama. Una vez encendido, el fuego era muy valioso. No solo servía para cocinar, proporcionaba calor en corrientes de aire, cabañas de madera, generaba humo para conservar carne, vapor para desinfectar heridas y luz en noches oscuras, al trabajar, leer o rezar. En muchos pueblos, encender fuego era un asunto comunitario. Se ayudaban mutuamente, llevaban carbones encendidos en recipientes especiales de casa en casa y compartía fogones. El fuego era el centro de la vida social, en fiestas, en hornos comunitarios y una olla de sopa grande. Y lo mejor, esta técnica funciona de la misma manera hoy en día. Quien esté en el bosque o se quede sin electricidad puede encender un fuego con eslabón y acero sin necesidad de encendedor ni gas. Todo lo que se necesita es conocimiento, paciencia y la fuerza de la naturaleza. Los seres humanos modernos están acostumbrados a microondas, hornos y cocinas de inducción, pero antes cocinar era un arte de generar, almacenar y utilizar el calor de manera uniforme. La solución: el horno de suelo. Un horno de tierra es básicamente un agujero en el suelo que se utiliza para cocinar. El método es simple pero genial. Se cava un hoyo, se cubre con piedras y se enciende un gran fuego dentro. Después de un tiempo, las piedras están al rojo vivo. Cuando solo quedan brasas, la comida se envuelve en hojas, telas, cortezas o arcilla, se cubre con tierra y se cocina durante horas. Esta técnica tiene muchas ventajas. No necesita metal, ahorra combustible porque retiene el calor y cocina los alimentos lentamente, lo que hace que la carne dura se vuelva tierna y los cereales sean más digestibles. Además, un horno de tierra, apenas humo. Perfecto, por tanto, en tiempos de guerra o durante la huida, cuando uno no quiere llamar la atención. En muchos pueblos, estos hornos eran parte de la comunidad, se utilizaban juntos en fiestas o épocas de cosecha. Un hoyo, mucha comida, poca, trozo de madera. Junto al horno de tierra, también existía el método de envolver la carne en arcilla y colocarla directamente en las brasas. La arcilla encerraba la humedad, se endurecía por fuera y luego se podía romper como una cáscara de huevo. Lo que quedaba era carne tierna y jugosa sin un solo olla. Tales métodos demuestran, las personas medievales sabían cómo aprovechar al máximo los recursos de la naturaleza, con fuego, tierra, aire y un poco de tiempo. Hoy en día dependemos ciegamente de refrigeradores y congeladores. Pero, ¿qué pasa si se corta la electricidad? En la Edad Media se sabía cómo mantener la comida fresca sin electricidad, con métodos simples que también, incluso hoy, son útiles. Uno de los métodos más ingeniosos era el almacenamiento en la tierra. Verduras de raíz, productos lácteos o carne se guardaban en lo que se llamaban cavas de tierra o tinajas de barro y piedra enterradas. Estas cavas a menudo estaban directamente bajo el suelo de la casa. Mediante trampillas, gracias a la profundidad, la temperatura se mantenía constantemente fresca durante todo el año, incluso en pleno verano. Cubiertos con paja, hojas o telas, estos sótanos también regulaban la humedad. Tubos de ventilación con La grava capturaba el exceso de agua, lo que prevenía el moho y la putrefacción. De este modo, una cabeza de col que afuera se pudriría en pocos días podía conservarse más de un mes.
En los pueblos sin sótanos de tierra se recurría a otros métodos. Grandes recipientes de barro de paredes gruesas se enterraban parcialmente, preferiblemente a la sombra de los árboles o las paredes del norte y envueltas en arena húmeda. Estos sistemas de enfriamiento pasivos refrigeraban por evaporación. La leche se bajaba en pozos en cubos, los huevos se ponían en agua de cal. El agua corriente de arroyos o ríos se utilizaba para enfriar barriles con cerveza, vino o alimentos perecederos para enfriar. Se colgaban cestas con provisiones en el arroyo, un refrigerador natural. No todo tenía que almacenarse en frío. Cereales, hierbas y nueces se colgaban en lugares secos y ventilados, a menudo bajo techos o cerca de chimeneas, donde subía el aire cálido y seco. Dies hielt Schädlinge fern und sorgte für lange Haltbarkeit. Das Entscheidende war, die Menschen verstanden ihr Umfeld. Sí, sabían cómo interactuaban el viento, la humedad, la sombra y las estaciones del año, y sabían cuándo almacenar, secar, enterrar o guardar. Estos principios básicos todavía son válidos hoy en día, incluso sin ninguna tecnología. El agua potable limpia era un lujo en la Edad Media y un factor de supervivencia. Los pozos estaban a menudo contaminados, los ríos llenos de cadáveres de animales, los estanques eran criaderos de patógenos, pero incluso sin química moderna o filtros ultravioleta, la gente sabía cómo hacer el agua utilizable. El primer paso era la filtración visual. Se extendían telas como lino o paños de lana gruesa sobre cubos para eliminar las partículas suspendidas, insectos, algas y lodo. Pero eso era solo el comienzo. Para una limpieza profunda se recurría a una técnica que incluso hoy en día utilizan organizaciones de ayuda en zonas de desastre, el filtro de capas. Aquí se pasa el agua a través de diferentes niveles de material, en ollas, cajas o incluso en troncos ahuecados. Troncos de árbol. Primero vienen piedras gruesas que capturan grandes impurezas, luego siguen capas de arena gruesa y fina que reducen las partículas en suspensión y los microorganismos. La capa final es de carbón vegetal, generalmente de madera dura quemada, que absorbe olores, metales pesados y gérmenes. El agua goteaba lentamente a través, purificada por gravedad y naturaleza. No fue un proceso rápido, pero sí seguro y completamente autosuficiente. Además, se utilizaban hierbas, se colocaban artemisa, tomillo o milenrama en el agua para hacerlo germicida. En algunos lugares también se agregaba ceniza al agua para regular el valor de pH y bacterias. Matar. Un conocimiento que hoy está casi olvidado. También la recolección de agua de lluvia era muy común. Los techos se construían de tal manera que dirigían el agua hacia barriles de barro o cisternas, a menudo revestidos con arcilla. Estas cisternas de lluvia representaban la fuente de agua más segura, limpia, fresca y libre de residuos animales. El punto es claro, no se necesita una botella de plástico ni productos químicos para tener agua potable, solo gravedad, materiales de la naturaleza y algo de paciencia. En la Edad Media, la grasa animal era más que un subproducto, era un recurso valioso que ayudaba a la supervivencia. El sebo obtenido de la grasa de ovejas, cerdos o vacas era una especie de herramienta multifunción medieval, proporcionaba luz, calor, calorías y protección. La fabricación era simple. Después del sacrificio, la grasa se desprendía cuidadosamente, se derretía sobre fuego abierto y se filtraba. El resultado era una masa blanda, pastosa, duradera, versátil y producible sin electricidad. Para iluminación, el sebo se vertía en moldes o simplemente un pabilo de lino, paja o corteza seca envuelta. Las luces de sebo resultantes no ardían particularmente limpias y olían fuerte, pero mantenían largos periodos de tiempo, especialmente importante en las largas noches de invierno o en habitaciones sin ventanas. También como fuente de calor, el sebo era útil. En pequeños recipientes de barro con una mecha impregnada de grasa, se creaba una fuente de calor simple, a menudo suficiente para templar una pequeña habitación o calentar agua. En combinación con superficies reflectantes como paredes claras o de metal pulido, se podía incluso aumentar el rendimiento lumínico. Sin embargo, el sebo tenía más funciones. Se usaba como alimento de emergencia, no precisamente delicioso, pero energético. En tiempos de hambre, una cucharada de grasa, esencial para la supervivencia. Además, el sebo conservaba herramientas y cuero, se aplicaba como protección para la piel o se usaba para engranar ruedas de carros, un verdadero todoterreno. Hoy en día, los preparadores y comunidades fuera de la red utilizan el sebo nuevamente, porque se conserva sin electricidad, se almacena bien y proporciona luz y calor en situaciones de emergencia. Quien solo ve la grasa como desecho, nunca ha intentado hacer fuego tiritando en la oscuridad. Mucho antes de que hubiera teléfonos, internet o radios, las personas usaban lo que tenían a su disposición: fuego.
Y con el fuego vinieron mensajes, señales, advertencias, coordinación. Especialmente en tiempos inseguros, esa fue una de las técnicas de supervivencia más importantes. La idea era simple. En lugares elevados, como colinas, torres de vigilancia o bordes de bosques, se establecían hogueras preparadas, siempre listas para usarse. Tan pronto como aparecía un enemigo, un peligro o un mensaje, se encendía la primera señal de fuego. Desde allí comenzaba una cadena. El siguiente puesto que veía el fuego encendía el siguiente. Durante horas, se podía advertir a todo un valle, un condado o una zona fronteriza sin una sola palabra hablada. Los pueblos podían prepararse. Las fortalezas cerraban sus puertas. Los hombres tomaban las armas. Esta técnica era tan efectiva que se mantuvo en uso en Europa durante siglos, incluso en guerras del siglo XVIII, y su forma del siglo XIX, especialmente en regiones rurales, donde los mensajeros a caballo habrían tardado días. La señal de fuego era a menudo la única oportunidad para una advertencia a tiempo, pero no solo el fuego en sí era un mensaje. Número y duración. Un solo fuego quizás significaba peligro, 2 encendidos rápidamente uno tras otro implicaban enemigo en marcha, 3 con pausas entre ellos señalaban dirección y distancia. Era un lenguaje de luz y humo, e incluso en ocasiones pacíficas como el inicio de la cosecha o anuncios reales, se usaban fuegos de señales. Eran un punto de encuentro social. Símbolo de pertenencia y herramienta técnica al mismo tiempo. Hoy en día, este conocimiento puede nuevamente salvar vidas. Quien se pierde en la naturaleza sin señal puede hacerse notar con fuego y humo siempre que sepa cómo. Y eso es precisamente lo que sabían las personas en la Edad Media. No tenían señal, pero tenían conexión. En la Edad Media no había hospitales modernos, antibióticos o medicamentos sin receta, pero eso no significaba que uno estuviera indefenso frente a la enfermedad. Al contrario, las personas recurrían a conocimientos de siglos de antigüedad, a plantas medicinales, observación de la naturaleza y recetas transmitidas. El jardín de hierbas era el corazón de la atención médica, a veces ubicado detrás de muros de monasterios, a veces recolectado de forma silvestre en praderas, en los bordes de los bosques o a lo largo de los arroyos. La gente sabía cuándo debía cosecharse cada planta, sabía en qué fase lunar, a qué hora del día, en qué lugar. Este conocimiento se transmitía oralmente, transmitido de generación en generación. Una de las plantas más importantes era la milenrama. Sus pequeñas flores blancas se usaban para tratar heridas, ayudaban a detener hemorragias y a aliviar inflamaciones. Los campesinos, soldados y pastores a menudo las llevaban en sus bolsillos, un botiquín de primeros auxilios vegetal. El ajo también era imprescindible, especialmente durante plagas o epidemias de gripe. Se machacaba, se ponía en vino o se utilizaba como ungüento. Sus propiedades antibacterianas lo hacían a un antibiótico natural. El tomillo y la salvia se usaban para enfermedades respiratorias como té, inhalación o tintura. Para la tos, ronquera y bronquitis tenían un efecto expectorante y calmante. La consuelda, conocida en alemán como Beinwell, era el remedio para los huesos. La raíz se procesaba en una pasta y se aplicaba sobre fracturas o esguinces. Por eso también el viejo nombre, raíz de consuelda. Una planta modesta pero muy efectiva era el llantén. Sus hojas extraían venenos de picaduras de insectos, ampollas por quemaduras e incluso mordeduras de serpiente. Era triturado y aplicado directamente sobre la zona afectada. Pero la estrella secreta era la ortiga. Era alimento, planta medicinal y fuente de energía al mismo tiempo. Como té purificaba la sangre, ayudaba con los dolores articulares, apoyaba la absorción de hierro y fortalecía el sistema inmunológico. Lo que hacía a estos remedios tan especiales no era solo la planta en sí, sino la forma de aplicación. Las personas sabían cuándo usar la raíz, cuándo la flor y cuándo la hoja. Sabían cómo secarlas, almacenarlas, triturarlas, cocinarlas como té o mezclarlas como ungüento. A menudo estos procesos de curación también estaban vinculados a elementos espirituales, con oraciones, rituales, a veces incluso observaciones astrológicas, pero eso no significa que fueran irracionales. Hoy en día, muchos medicamentos modernos se basan precisamente en estas plantas: aspirina en corteza de sauce, morfina en adormidera, penicilina en mojo. Las personas de aquel entonces no eran médicos con batas blancas, pero eran observadores, experimentadores y sobrevivientes. No tenían equipo de laboratorio, pero tenían experiencia, y en un mundo sin farmacia, eso era la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso hoy, cuando fallan las cadenas de suministro o los medicamentos escasean, este conocimiento es nuevamente de valor incalculable. Una hoja recolectada en el momento adecuado puede salvar más que cualquier frasco de pastillas. Vivimos en un mundo lleno de tecnología, comodidades y
disponibilidad inmediata, pero esta comodidad tiene su precio. Hemos olvidado cómo nosotros mismos para sobrevivir. Nuestros antepasados en la Edad Media no tenían internet, no tenían supermercados y no tenían electricidad. Y sin embargo, en muchos sentidos eran más independientes y resistentes que nosotros hoy en día. Sabían cómo hacer fuego, filtrar agua, almacenar alimentos, curarse y comunicarse entre sí. Seine Umgebung. Su conocimiento. Naturalmente, la vida en ese entonces era dura, sin duda, pero también era honesta, pragmática y creativa, y es precisamente eso lo que hace que las técnicas de esa época sean hoy tan valiosas. Funcionan sin electricidad, sin plástico, sin aplicación. Nos recuerdan que sobrevivir no es cuestión de suerte, sino una habilidad, y a veces la clave para el futuro está en el pasado.